Marchena, Sevilla, Andalucía. Aquí estamos con una tarde de sol y de calor, grabando este vídeo que os vamos a dejar dentro de unos minutos, ¿no? Tenemos el sol todavía a este lado. Hemos tenido que cambiar la ubicación para poder grabar, porque si no sería imposible. Y hoy os quiero contar que vamos a dar comienzo a la construcción de una nueva incubadora casera. Así que si tu intención es fabricar una incubadora casera, este vídeo te puede venir fenomenal. Y si tienes pocos conocimientos de electricidad o electrónica, hemos escogido un modelo de termostato que es de los más fáciles que podrás encontrar en el mercado a la hora de querer fabricar tu propia incubadora. Sois muchos de vosotros los que nos decís que tenéis pocos conocimientos y que os atrancáis en la parte de conexiones del termostato. Pues hemos querido hacer otra incubadora escogiendo un modelo muy fácil de controlar. Por eso en el vídeo de hoy vamos a dedicar esta primera parte a la conexión del termostato. Un segundo vídeo lo haremos hablando de cómo se ajusta, que igualmente también es muy fácil, y ya después más adelante, en cuanto tengamos ocasión, mejor dicho, en cuanto tengamos tiempo, nos meteremos de lleno en la construcción de una incubadora que sea facilita, que sea sencilla, que si el termostato es fácil de utilizar, la incubadora vamos a intentar que presente los menos posibles problemas, ¿no? O los problemas menos posibles. Pero no te entretengo más, rápidamente te presento el termostato, el modelo de controlador y nos metemos manos a la obra. Vamos a ver cómo se hace una incubadora casera y vamos a empezar por el termostato. Y aquí os lo presento. Este controlador, este termostato, es muy fácil de usar. Concretamente, por contarte algo de él, es un termostato decimal, que aquí donde lo veis tan pequeñito y tan económico, porque puede estar en torno a 3 euros, en algunas páginas vale un poquito más y en otras incluso un poquito menos. Es decimal y se puede ajustar décima a décima su temperatura de funcionamiento. Es el XHW3001. Así se llama, tiene su pequeño display y tan solo 2 teclas para ajustar la mínima y para ajustar la temperatura máxima que queramos, pero eso ya lo explicaremos más adelante. Nos centraremos hoy en ver los cables que tiene. Prácticamente, fijaros, la ventaja de este termostato, aparte de su ajuste, que es, ya digo, facilísimo, pues aquí tiene este cable para la sonda, aquí no va a haber error ninguno, pero ahora en lo que es la alimentación y el lugar donde va la resistencia o la bombilla o cualquier fuente de calor que utilicéis, pues la conexión está aquí, en estos dos cables amarillo y negro, tal cual. Dos bornes, dos conexiones, pues aquí tenemos amarillo y negro para la conexión de la resistencia o cualquier fuente de calor que vayáis a utilizar. Y aquí este rojo-negro, la tensión, que nosotros lo hemos comprado porque en nuestras casas tenemos 220 voltios, pues este dispositivo es precisamente para 220 voltios. No tiene mayor historia, así de simple es el montaje. Amarillo-negro, ahí pondremos la fuente de calor, rojo-negro, el voltaje del cual lo hayas comprado. En nuestro caso, porque nuestro hogar es de 220, pues este termostato es de esa tensión. Le he dado la vuelta para que se vea mejor el tema de las características, aunque la mayoría de las letras, como veis, están en chino, pero lo que nos interesa, para que veáis lo que nos interesa aquí, que tiene el símbolo en la casilla de 220 voltios, 1500 vatios, pues como os estoy diciendo, es de 220 voltios, que es la luz que tenemos en nuestra casa, ¿no? Pero ya que preguntáis tanto de Antonio, si le pongo a este termostato tantas bombillas o una resistencia de tal potencia, de tanto consumo, ¿podrá o no podrá? Y siempre os digo que en la mayoría de los termostatos, en la parte de las características, en la parte de atrás, como en este caso serigrafiado, viene la potencia que es capaz de soportar. Ahí tenemos 1500 vatios. No es bueno
de si aguanta 1500 vatios, cargarlo con 1450, 1500, porque ahí estaría trabajando dentro del margen, pero estaría trabajando al máximo rendimiento y en el límite, ¿no? Pero si estás haciendo una incubadora no muy grande o mediana que necesites 60, 100, 200 vatios, pues hasta 1500, fijaros si ese termostato, ese relé, está trabajando desahogado o no, ¿eh? Es un termostato que va sobrado, es pequeño, pero no por eso pensad que es malo, ¿no? Ya el tiempo de su funcionamiento, si te decides algún día adquirir uno para hacer tu incubadora o tener el control de temperatura de tu criadora o de cualquier otro sitio o cualquier otra cosa, por ejemplo una nacedora, pues ya con el tiempo pues veremos si es resistente a lo largo del tiempo o no, ¿no? Aunque tampoco te puedes fiar, porque hay marcas buenas que a lo mejor por desgracia se nos rompe pronto y otras malas pues nos duran un montón, ¿no? Tampoco tendremos unos datos de confianza porque compremos uno y con uno querramos sacar las estadísticas del funcionamiento del mismo. Pero volviendo al frontal, y ya que te he dicho las conexiones cuáles son y que son muy fáciles, tengo por ahí todavía una tabla con un ventilador, un lugar para colocar la sonda y también un lugar, un portalámparas para colocarle una bombilla donde hemos hecho pruebas a diferentes termostatos. Pues lo vamos a conectar para que veáis cómo va en pleno funcionamiento y para que veáis que no tiene mayor historia y que sin conocimiento ninguno de electrónica o electricidad se puede manejar y conectar este termostato. Por eso lo hemos escogido, porque queremos hacer una incubadora que sea muy fácil de hacer. Pero ojo, no por ello tiene que ser peor, ¿eh? Que sea muy fácil de hacer no quiere decir que vaya a ser una incubadora más mala o con menos prestaciones. Simplemente la parte del termostato la vamos a hacer muy fácil, pero después tendremos que explicar poquito a poco, paso a paso, el resto del funcionamiento de la incubadora. Pero ya digo, no va a ser para nada difícil. Ya lo habéis visto, lo habéis podido comprobar. Verdaderamente fácil de conectar. Este termostato te puede dar buenos resultados a la hora de hacer tu incubadora. Y es el termostato que vamos a utilizar al hacer nuestra siguiente incubadora aquí en nuestro canal. Comentaros que poquito a poco vamos aumentando el número de suscriptores, de visitas y demás. Y como siempre, nosotros aquí dando las gracias por confiar en nosotros, por confiar en lo que aquí contamos en nuestro canal, por ponerlo en práctica, en muchos casos con muy poco dinero, con muy pocos medios y así y todo arriesgando a confiar en lo que aquí os contamos, ¿no? Nos queda todavía mucho camino por recorrer, si Dios quiere, y seguiremos viendo muchas más cositas. En el próximo vídeo pues veremos cómo ajustar en este termostato la temperatura máxima y la temperatura mínima. Ya os digo que es pequeñito, pero es un termostato digital decimal y que podemos ajustarlo décima a décima. Nos hemos venido al interior, hemos conectado el termostato y ya lo tenemos funcionando. Puede que en la imagen los dígitos se vean así un tanto raros y es por la luz. Esa bombilla que estamos utilizando como fuente de calor, que la tiene muy cerquita al termostato, y eso hace que el display se vea así, ¿no? Pero ahora mismo no es lo más importante. Fijaros bien en las conexiones, como os dije, cable rojo-negro a la toma de 220 voltios, ¿veis? Directamente al enchufe, más fácil imposible. Y la otra toma, esta de aquí abajo, pues tenemos la conexión directamente a la fuente de calor que, como te digo, hemos escogido, veis el cable, directamente al portalámparas donde está esa bombilla, lámpara o como quiera que le digáis en vuestro país. Si cogemos la sonda, que la sonda está aquí, prácticamente no la he desenrollado todavía, y la acercamos a la fuente de calor, pues rápidamente empezará a ir subiendo poco a poco la temperatura, ¿vale? Poquito a poco irá subiendo
hasta llegar a los 38 grados centígrados que le hemos puesto como temperatura máxima. Y la mínima se la hemos puesto en 37,5. Pero ahora no preocuparos del ajuste, que ya cuando llegue el momento veréis que es todavía más fácil que la conexión del termostato. Yo creo que aunque esté parpadeando en pantalla, se está viendo que poco a poco va subiendo la temperatura, está en 32,8, 33, subiendo rápidamente. La bombilla lleva un poquito funcionando mientras me he traído la cámara para adentro y demás. Y está la verdad muy caliente ya, ¿no? Así que es cuestión de unos minutos que llegue a 38. Quiero que veáis la transición que va a hacer el termostato, cómo va a cortar, y que cuando baje nuevamente a 37 pues activará de nuevo la lámpara, ¿no? Lo que va a ocurrir es que se va a ver un poquito el vídeo oscuro cuando llegue a 38 porque se va a apagar la lámpara y no la volverá a encender hasta que baje el medio grado que tiene ahí de medio, ¿no? De actuación. 34,6, con 7, con 8. Ya digo que esta incubadora vamos a hacerla lo menos complicada posible, pero no quiero que eso de lo menos complicada posible lo asociéis a una mala incubadora o que vaya a dar malos resultados ni nada por el estilo. Simplemente que vamos a utilizar este termostato porque he estado mirando y es fácil de usar. Hace mucho tiempo usé, no sé si este mismo modelo, el XHW3001 o otro parecido, fijaros, pero que es muy fácil. 37,6. Vamos a ver que le está costando llegar ahí a las últimas décimas, con 8, con 9, ahí lo tenéis. Se ha apagado, le retiro la sonda. Está en 38 grados y cuando baja a 37,5, pues lo veis, al retirarle la sonda rápidamente ha caído la temperatura y se ha vuelto a encender. ¿Lo veis? Muy simple, muy fácil de conectar y cuando llegue el momento ya veréis también lo fácil que es de ajustar. También, para que no os perdáis, como este termostato no trae un botón que es expresamente o unos dígitos para la calibración, yo os diré, jugando con la sonda, con su colocación, cómo podremos calibrar la incubadora una vez que lleguemos a ese apartado. Tiene tan solo dos teclas, una con un triangulito apuntando hacia arriba y otro con un triangulito apuntando hacia la parte de abajo. Ahora mismo tiene 25,1 grados y tiene el pilotito de funcionamiento encendido, o sea que el relé está soltando tensión. Lo que ocurre es que he quitado la bombilla porque la bombilla está muy cerquita y la luz que desprende pues hace que los dígitos no se vean en la pantalla correctamente, ¿no? Y si precisamente vamos a hablar del ajuste, tampoco necesitamos ver que la fuente de calor está activada, ¿vale? ¿Cómo se ajusta? Pues fijaros qué fácil. Hay que ajustar una temperatura mínima y hay que ajustar una temperatura máxima. Para ajustar la mínima pulsamos y se queda en 37,5 grados, que es donde tenemos ajustada la temperatura mínima. Si esperamos sin pulsar el botón, vuelve de nuevo a la temperatura que detecta a través de la sonda. Si pulsamos este botón de la derecha, triangulito hacia abajo, nos indicará, nos aparecerá la temperatura máxima a la que tenemos ajustado el termostato. Recordad que nosotros la ajustamos a 38 para que cuando pongamos este termostato en la incubadora oscile de 37,5 a 38 grados centígrados. Pulsamos y ahí lo tenéis, 38 grados. Y si esperáis, nuevamente vuelve a los 25,1 grados, ¿vale? Fijaros qué fácil es de ajustar este termostato. Si queremos cambiar algunas de las temperaturas, pues pulsamos y automáticamente aparece 37,5. Si queremos bajarle, esperad, pulso otra vez, 37,5 y ya, ¿veis? Podemos ajustar para arriba o para abajo. Decimal, ¿veis? Podemos ajustar la mínima a lo que queramos. Lo volvemos a dejar en 37, en lo que estaba, ¿veis? Parpadea, lo dejamos un poquito
y ya se quedó en 25 la temperatura que hay ahora mismo aquí en el interior de casa. Si pulsas una vez, te aparece la temperatura a la que está programada. Ya después, si quieres darle para arriba o para abajo, pues las teclas, las dos hacen su función una vez que has seleccionado una cosa u otra. Le das un toque, 37, y ya das para arriba o para abajo si quieres subir o bajar la temperatura mínima. Con la máxima pasa igual. Si queréis, por ejemplo, darle más y ponerlo en 40, pues fijaros, pulsáis una vez, está en 38 y ahora pulsáis para arriba. ¿Veis? Vais pulsando o dejáis pulsado que corre más. Aquí sería el más. Le estaba dando al botón de menos. ¿Veis? Pulsáis para arriba hasta 40. Lo afinamos porque es decimal. ¿Veis? Ahí está, 40 grados. Deja de parpadear y ahora mismo tendríamos la temperatura máxima en 40 grados centígrados. Lo que voy a hacer es ponerla a 38, no vaya a ser que se me olvide, confíe en que está bien y después estemos incubando con una máxima de 40. Pulsamos una vez, 40, y ahora dejamos para abajo en este mismo botón porque es el que va para abajo. Ahora le damos para arriba, que nos hemos pasado, 38 grados, ¿veis? Es muy fácil acceder al menú de este termostato, temperatura mínima, temperatura máxima, y una vez que le hayamos dado un toque y nos aparezca la mínima y la máxima, pues ya graduamos más o menos según necesitemos. Así de fácil se ve, funciona este termostato, para que entendáis el por qué nos hemos decidido por él. Simplemente porque es fácil de conectar y ya lo habéis visto también, muy fácil de usar. Ya lo habéis visto de primera mano lo fácil que es de ajustar la temperatura mínima, la temperatura máxima para usar este pequeño dispositivo en el tema de la incubación. Y es que queremos hacer una incubadora lo más sencillita posible y es en el termostato, donde muchos de vosotros, los que sois menos manitas o tenéis menos conocimientos de electricidad, de electrónica y demás, ahí es donde os atrancáis y tenemos numerosos comentarios diciendo lo he hecho igual, pero no me funciona. ¿Y qué podemos contestar? Pues que evidentemente cuando hemos hecho las conexiones de otros modelos un poco más complicado, entre comillas, pues algo está que no está igual, ¿no? Si no, pues funcionaría. Pero ya digo, la ventaja que tiene este termostato es lo simple y lo facilón que es para todos, para conexión y para ajuste. De todas maneras, ya tienes estos dos vídeos, el que hicimos la semana pasada y este, para saber cómo va. Pero así y todo, cuando hagamos la incubadora y se lo coloquemos, pues evidentemente, aparte de la calibración, nos aseguraremos de nuevo y lo veréis en pleno funcionamiento cuando ya la hagamos. Y por supuesto, como hacemos siempre cada vez que fabricamos una incubadora casera, intentaremos probarla en más de una ocasión si es posible, ¿vale? Pues nada más, dando las gracias por estar con nosotros. Saludos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.